al pastor evangelista también, pastor Edgar Cruz, quien está con nosotros en esta noche. Pastor, Dios le bendiga. Le damos fuertes palmas al Señor. Gloria a Jesús. Amén. Dios lo bendiga, mis amados hermanos. Un saludo cordial al hermano pastor Fermín Raimundo, también al hermano pastor Giovanni Figueroa. Dios bendiga también al siervo de la alabanza. Dios bendiga a la iglesia en general. Qué bueno que se puedan todavía seguir, hermanos, haciendo confraternidades. Y eso es lo que más falta hace, hermanos, a la iglesia en este tiempo, en el unirnos, porque en la unidad está siempre la victoria. Amén. Bien, ya que nos hemos deleitado y gozado, hermanos, en la alabanza, ahora sí vamos, hermanos, a deleitarnos en la enseñanza, ¿verdad? Porque para eso son las confraternidades, para aprender un poco más del Señor. El día de hoy queremos hablar sobre la iglesia comprometida con el Señor y su obra. Vamos a ver cómo es una iglesia comprometida con el Señor y su obra. Tanto las iglesias que están aquí presentes como las que también nos están mirando a través de las redes sociales. Vamos a ver 4 aspectos fundamentales, hermanos, que tiene que cumplir una iglesia para que esté lista, hermanos, para que cuando el Señor venga podamos partir, hermanos, con Él sin ningún problema. Porque muchas veces hemos caído en el conformismo, en la pereza, en la pasividad, en la monotonía. Y la iglesia, hermano de Cristo, tiene que estar preparada y lista porque el Señor viene en breve. Usted lo sabe perfectamente. Amén. Vamos a ir a la Biblia, por favor, a 1 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6 en adelante. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso del 6 en adelante. Lo vamos encontrando, nos vamos poniendo en pie en reverencia a la palabra. Vamos a lecturar el libro de los libros. Recuerde que la Biblia no es el pensamiento de un hombre filósofo, sino es la mente de Dios para el hombre. En la Biblia se plasma, hermano, lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Amén. Primera carta de Tesalonicenses 1, verso 6. La palabra siempre la leemos para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y la gloria del Espíritu Santo que está presente en la iglesia de Cristo. Dice, amén. Palabra de Dios es esta. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que los recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vamos a orar un instante para pedir la dirección del Señor. Padre mío, Dios de la gloria, gracias te damos de todo corazón, eterno Dios, por habernos permitido el Señor este beneplácito de haber tomado tu palabra y habernos dado lectura. Dios mío, te pedimos que sea tu Santo Espíritu que nos ministre en esta hora, Padre mío, con poder y con autoridad. Abre nuestro entendimiento, Padre amado, para que tu iglesia, Señor Dios mío, pueda entender, comprender y poner en práctica, Señor Dios mío, lo que tú tienes, Señor, que decirnos en esta hora. Padre bendito, Señor, en esta hora disponemos nuestro corazón, Padre bendito, para que tu palabra, cual espada de 2 filos, traspase nuestra alma y nuestro espíritu. Bendito Dios, y mientras la palabra es predicada, seas tú libertando, sanando, restaurando, bendiciendo y dando vida a todo aquel que lo necesita. Padre, reprendemos todo lo que no es tuyo, atamos al hombre fuerte, todo principado, todo espíritu contrario que no glorifica tu nombre. En el nombre de Jesús de la gloria, Padre mío, sea cancelado todo poder del diablo y que tu palabra fluya en cada corazón en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Tome asiento, por favor. Gloria a Jesús para siempre. Yo creo que la mayoría de aquí ya somos maduros en la fe. Veo gente que ya tiene años en la iglesia, así que vamos a meditar. Nos promete no dormirse, ¿verdad? Nos hemos gozado en la alabanza, pero en la enseñanza no nos vamos a dormir, porque aquí es donde Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. Vamos a través de la Biblia a ver cómo estamos como iglesia
hermanos, ante los ojos del Señor. Hay 4 aspectos fundamentales que la iglesia tiene que cumplir para estar lista en el día del arrebatamiento. Aquí nosotros hemos lecturado, hermanos, el libro de Tesalonicenses, y siempre en la Biblia se nos incita y se nos dice que debemos imitar a la iglesia primitiva. Las iglesias de este tiempo deberían aprender más cómo era la iglesia primitiva, una iglesia de poder, de fuego, de unción, donde hermanos, los enfermos entraban enfermos y salían sanos. Una iglesia que, hermano, que era un modelo, un ejemplo. Aquí nosotros hemos tomado esta iglesia de Tesalónica, que era un ejemplo en aquel entonces. Y esta iglesia cumplió los 4 aspectos fundamentales que son, hermanos, que Dios demanda de nosotros como iglesia de ella. Recuerden que el tema es una iglesia comprometida con el Señor y con su obra. Nosotros estamos comprometidos con Dios, ¿sí o no? ¿Estamos comprometidos con el Señor? Y si usted está comprometida con el Señor, usted también tiene que estar comprometida con la obra del Señor, porque el Señor no está desligada de su obra. Es cierto que nosotros tenemos en la iglesia muchas bendiciones de parte de Dios, pero también tenemos responsabilidades, deberes y obligaciones que tenemos que cumplir según la Biblia nos indica. Y la primera de ellas, amados hermanos, es que la iglesia de Jesucristo tiene que continuar predicando el Evangelio de Jesucristo. Hoy muchas iglesias se han encerrado dentro de 4 paredes y solamente se contentan con hacer 2 horas de culto y luego cada uno se va a hacer su vida normal. Hoy en este tiempo, más que nunca, sabiendo que nos queda poco tiempo, la iglesia tiene que entender, así como el diablo ha entendido, el diablo sabe que le queda poco tiempo, por eso que la maldad está aumentando. La iglesia también debería entender, hermano, que el tiempo se le ha terminado a la humanidad y debería continuar predicando. Deberían hacerse más cultos en las calles, aires libres, campañas, porque llegará el día en que ya no se va a poder hacer estos eventos, estas actividades. La gente afuera se está perdiendo. Afuera que la gente necesita escuchar el Evangelio. Esta iglesia de Tesalónica era un ejemplo que continuaba predicando el Evangelio. Ya habían muerto, hermanos, muchos de los hermanos de los principales de la iglesia de Jesucristo, que habían partido, hermanos, y algunos habían partido también de la iglesia, pero también esta iglesia continuaba, a pesar que todavía esta iglesia tenía mucha oposición. La iglesia de Tesalónica seguía predicando el Evangelio. Pablo aquí es un ejemplo. La iglesia dice que la iglesia de Tesalónica imitó a Pablo, y no solamente a Pablo, sino a Cristo, porque es importante también imitar, hermano, a los hombres, a las mujeres que nos guían, que son ejemplos, hermanos, en la conducta, en la fe, en la forma de comportarse, de conducirse. La Biblia dice que Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Pablo se ponía como ejemplo porque Pablo vivía el Evangelio, Pablo predicaba el Evangelio. Esto usted lo va a encontrar en 1 Corintios capítulo 11, verso 1. Dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Más adelante, en 1 Corintios capítulo 9, verso 16 en adelante, Pablo también dice lo mismo. Pablo imitaba a Cristo, y también Pablo decía: imítenme así lo que yo hago, como predico, como me muevo, como me conduzco. La iglesia también debería imitar. El Señor Jesucristo nos dio un gran ejemplo y escogió a sus discípulos para que hagan esta tarea. ¿La tarea de qué? De predicar el Evangelio, de seguir extendiendo el Evangelio, de no conformarnos solamente con estar ya en la iglesia. Recuerde que usted puede tener familia que todavía no es cristiana. El cristiano no puede estar tranquilo hasta que toda su familia, sus amigos, sus vecinos, todos sus conocidos puedan tener el privilegio de conocer a Jesucristo. Si Jesucristo llamó a 12 y lo formó como iglesia, lo llamó con un propósito, con un objetivo de predicar el Evangelio. Yo le pregunto: ¿cuántos están predicando el Evangelio? Lo hacen los evangelistas, es cierto, lo hacen los pastores, pero ¿qué con la iglesia? ¿Qué con el hermano que se sienta, hermanos, que en la banca? ¿Qué de él está predicando a su familia, a su vecino? Está predicando el Evangelio, porque si no lo hace, pues entonces no ha entendido el llamado. No nos ha llamado Dios para calentar
predicar banca nos ha llamado el Señor para seguir extendiendo el Evangelio, para que el Evangelio siga, hermanos, expandiéndose y la gente pueda entender que sin Cristo se va a perder eternamente. Por eso que Jesucristo en el libro de Marcos, capítulo 3, verso 13, dice lo siguiente: después subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad de sanar enfermedades y echar fuera demonios. Lo primero que Cristo encomendó a sus discípulos es de ir a predicar. Si usted se ha convertido, pues entonces usted tiene el deber de aquí en la iglesia aprender para que luego salga afuera y pueda enseñar. Todo el mundo conoce a gente que no es cristiana. La pregunta es: los evangélicos, hermanos, están expandiendo el evangelio. La iglesia primitiva, a pesar que los mataban, seguían predicando, seguían avanzando y extendiendo el evangelio, y gracias a la valentía y a que ellos entendieron el propósito por el cual Dios los llamó, es que nosotros el día de hoy somos salvos y congregamos. Pero todavía hay mucha gente. Recuerde que son 8,000 millones de personas en el mundo. ¿Cuántos de esos 8,000 millones de personas en el mundo actualmente son cristianos? ¿Cuántos de ellos van a ir al cielo el día que se muera? La Biblia dice que son más los que se pierden que los que se salvan. ¿Y de quién es la culpa? Es de la iglesia, porque la iglesia no le predica, solamente se conforma con que el evangelista predique, con que los líderes prediquen. ¿Y qué es de cada miembro? Todos tenemos el deber y la obligación de predicar el evangelio, porque para eso usted recibe la palabra. Por eso que una iglesia que está comprometida con Dios, que dice que ama a Dios, la Biblia dice: aquel que me ama, mi palabra guardará. Y la palabra del Señor es que prediquemos el evangelio. ¿Está usted predicando el evangelio? Usted, a donde quiera que va, le comparte el evangelio a alguien. Usted sabe que hay mucha gente que se mata, se suicida, tiene un montón de problemas. El mundo, hermano, está lleno de problemas. La gente tiene que entender que nosotros somos la sal del mundo para darle sazón a la vida de la gente que no tiene, hermano, no le encuentra sentido a su vida y termina haciendo muchas cosas malas o quitándose la vida. Pero si alguien le compartiera el evangelio, entonces entendería que en Cristo hay esperanza. Alabado sea su nombre para siempre. Jesús sigue diciendo en otro pasaje, en Marcos capítulo 16, verso 15, dijo: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mira, varios pasajes donde Pablo nos incita a predicar el evangelio, a ser imitadores de él, porque él, a donde iba, le predicaba a todo el mundo. Se hizo a los judíos judíos, a los gentiles gentiles, para predicar a todo el mundo. Jesucristo llamó a los 12 para predicar el evangelio. Jesucristo formó la iglesia para que la iglesia predicase el evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En Lucas capítulo 24, verso 47 en adelante dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Por diferentes pasajes Cristo está exhortando y mandando a la iglesia, a todos, no es solamente para los líderes, a cada uno, desde el más pequeño de escuela dominical hasta el más anciano, que predique. Y en este tiempo no lo están haciendo. Por eso que el evangelio no avanza, por eso que la gente se sigue perdiendo, porque la iglesia no está cumpliendo esta tarea de continuar predicando el evangelio de Cristo. Y el evangelio, dice el apóstol Pablo, que es poder de Dios, potencia de Dios para todo aquel que cree. Si la gente supiera qué tanto poder hay en el evangelio, que el evangelio puede traspasar no solamente el cuerpo, sino que llega al alma, la parte y llega hasta el espíritu y la da vida. Si la gente entendiera eso, si la iglesia de Jesucristo entendiera eso, estaría desesperada predicando. La iglesia a veces se le ha olvidado. La Biblia dice que el que gana almas es sabio, y que al que haga volver, hermanos, a alguien de su pecado, cubrirá multitud de pecados. Si la iglesia entendiera todas estas cosas, estaría desesperada por predicar. Pero hoy los cristianos están desesperados por sus actividades, por su dinero, por su trabajo, por muchas cosas, y solamente el tiempo que les sobra le dan a congregar, pero a predicar. Que prediquen solamente unos cuantos.
Mire, los testigos de Jehová salen de casa en casa, llevando y extendiendo doctrinas cerradas. Cuando la iglesia de Cristo, los evangélicos deberían hacer ir de dos en dos, como Cristo llamó, ir de dos en dos a predicar el evangelio. Pero no lo hacen. Y eso es triste, ¿verdad? Entonces no puede decir la iglesia en este tiempo, la iglesia en general, no estoy hablando a la iglesia en general, cada uno de nosotros somos conscientes de cómo estamos delante de Dios. Cada uno de nosotros tendríamos que preocuparnos si estamos listos para partir con Cristo. Porque una de las tareas y obligaciones que Jesucristo nos dio era de extender el evangelio. La Biblia dice, hermanos, que hay que mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Y uno de los frutos, hay diferentes tipos de frutos, pero también se habla de los frutos de las almas. ¿Cuántas almas hemos ganado para Cristo? La Biblia dice que nadie se presentará delante del Señor con las manos vacías. ¿A cuántos has hecho volver del camino errante? La iglesia debería reflexionar esto, porque en el día que la trompeta suene, habrá muchas sorpresas. En aquel día dirá, Señor, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de malas. Pero Señor, yo congregaba en la iglesia, yo danzaba, yo cantaba, yo ayunaba, yo hacía esto y aquello. ¿Por qué usted cree que el Señor diga, nunca os conocí? Porque nosotros seríamos envidiosos, hermanos, seríamos negligentes de no, hermanos, ver que la gente se pierde y no extenderle el evangelio, no mostrarle cuál es la salvación, sabiendo que el infierno, hermano, el infierno no es una candelita, el infierno quema, el lago de fuego es peor que el infierno. Y el cristiano tiene que entender, la iglesia tiene que entender que es responsable. Si no está predicando el evangelio, tendrá un gran problema. El apóstol Pablo predicó el evangelio en todas partes. Romanos capítulo 15, versos del 15 al 21. Esto es extenso, pero voy a leerlo rápidamente. Dice, mas os escribo, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues que gloriarme en Cristo Jesús en lo que Dios se refiere, porque no osaría hablar sino del Cristo ha hecho en medio de mí por obediencia a los gentiles. Y sigue diciendo y muestra que Pablo predicó a todo el mundo, hermano, a donde quiera que va. Por eso que se considera a Pablo como el apóstol de los gentiles, porque gracias a él el evangelio se extendió. 1 Corintios capítulo 9, versos de 16 al 12. Las citas bíblicas están ahí, van a estar guardadas en el canal, pero quiero que me preste atención. En unos pasajes, si usted lo lee en casa, va a usted ver cómo Pablo tenía esa pasión por predicar, y no lo hacía por recibir una ofrenda, no lo hacía por ganar, sino que lo hacía por amor, lo hacía porque, hermano, en agradecimiento de lo que Dios había hecho por él. Así mismo cada cristiano tiene que estar agradecido a Dios, porque un día lo sacó de lodo cenagoso, lo llamó a su casa para servirle, pero la iglesia en este tiempo no está cumpliendo lo que Dios le ha mandado. Usted y yo y todos los ministros aquí hemos sido llamados para predicar. Es cierto que Dios ha levantado ministerios, que es un ministerio, pero cada uno de nosotros, tal vez usted no predicará en una gran campaña, pero usted le puede predicar a su familiar, a su vecino, a su amigo, a su compañero de trabajo. Es nuestra obligación y nuestro deber. Pregunto entonces, Jesucristo lo hizo, el apóstol Pablo lo hizo, la iglesia primitiva lo hizo, ¿lo está haciendo la iglesia en este tiempo? Usted como iglesia de Cristo que dice que va para el cielo, ¿está cumpliendo lo que Dios le está mandando? ¿Está predicando el evangelio? Deberíamos leer Romanos capítulo 10, versos del 13 en adelante, para que usted vea que es la responsabilidad que usted tiene. La iglesia primitiva, nos dice la Biblia, que llevó el evangelio más allá de su territorio. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 8, habla que, hermano, que extendió, esta iglesia de Tesalónica extendió más allá, según el pasaje que nosotros hemos lecturado, extendió de sus fronteras el evangelio. Los poquitos que se convirtieron empezaron a predicar y se extendió el evangelio por toda Tesalónica y pasó las fronteras.
porque habían realmente nacido de nuevo, llamaban a Dios y entendían su deber y su responsabilidad como iglesia de Jesucristo. En el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, Jesucristo, las últimas palabras de Cristo antes de ir al cielo eran las siguientes: de predicar el evangelio en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todo el mundo. Las últimas palabras de Cristo, de predicar. Se hacen muchas actividades, pero ¿cuánto se predica? Hoy la iglesia tiene que entender y recordar que somos responsables de extender el evangelio a todas las naciones, así como dice Marcos 13:10, Mateo 28, 18 al 20, de extender el evangelio por todo el mundo. Aquí fácil es predicar, pero vaya usted, hermano, a la sierra, vaya a la montaña. Cuando yo subía a la montaña, los pastores, hermanos, empezaban a llorar, decían: hermanos, nos han olvidado, nadie viene por aquí porque este es un lugar bastante pobre, nadie viene a compartirnos el evangelio. Y la gente a veces camina 2 días, caminaba un día, bajando, hermanos, desde la ceja, sierra y selva, bajando un día hasta el río Marañón y subiendo otro día para congregarse, porque había alguien que iba a predicar el evangelio. Y la gente lloraba cuando escuchaba el evangelio. Y sabe qué fácil es predicar, hermanos, por la costa, por estos lugares, pero donde la gente necesita realmente, no se está llevando el evangelio. Y ahí nosotros deberíamos preocuparnos, porque la Biblia dice: a toda criatura, mandamiento del Señor es predicar el evangelio a toda la creación, a todo aquel que no ha tenido el privilegio de tener un encuentro con Jesucristo. El mundo entero, dice Dios a través de su palabra en Hechos 17:6, manda Dios que a todo el mundo se tiene que predicar el evangelio. ¿A dónde entonces, hagamos una pregunta aquí? ¿A dónde y en qué lugar está llevando la iglesia el evangelio de Cristo? Fácil es predicar aquí, ¿no? Donde no hay persecución, donde no hay, hermano, donde hay comida. Porque en esos lugares a veces ni comida hay, comes un pan duro a veces. Duermes en la tierra, hermano, porque no hay camas allá. Hoy la iglesia tendría que predicar. Hay tanta gente que necesita escuchar el evangelio. Entonces, el primer aspecto que Dios demanda como una iglesia comprometida con Él y con su obra es que prediquemos, continuemos predicando el evangelio. ¿Por qué usted cree que el Señor dijo: la mies es mucha y los obreros son pocos? ¿Verdad? Y esa es una verdad que el Señor dijo. Hay mucho que hacer, pero hay poca gente dispuesta. Muchos son llamados, pero pocos los escogidos. ¿Seremos nosotros llamados o escogidos? Cada uno deberíamos respondernos a estas preguntas. Segundo aspecto de una iglesia comprometida con el Señor y con su obra es aquella iglesia que soporta las aflicciones y tribulaciones. Porque ser cristiano, hermano, en el cristianismo se sufre. El cristianismo no es color de rosa, como algunos evangelistas lo pintan. Ven a Cristo y todos tus problemas se van a acabar. Al contrario, cuando tú vienes a Cristo, los problemas recién vas a saber cómo empiezan, porque el diablo se va a levantar en contra de ti, te va a hacer la guerra, porque te lo escapaste. Hermano, esta es una realidad que muchas veces mucha gente no entiende. Cuando uno viene a Cristo, hermano, es pasando pruebas, es tribulaciones, pasan aflicciones, soporten el evangelio, se llora, hermano. La Biblia dice que Cristo lloró, los apóstoles lloraron, los profetas lloraron, en el evangelio se sufre. Por eso que la iglesia tiene que entender: si usted ama a Dios, si está comprometida con Dios y su obra, usted tiene que estar listo y preparado para soportar las aflicciones y las tribulaciones. ¿Entiende? ¿Está dispuesto a ir a la cárcel? ¿Está dispuesto a que le echen a los perros? Porque a veces van, hermano, nos echaron perros, nos echan piedras, agua, a veces nos echaban la ropa. Porque, hermanos, en el evangelio tiene que haber persecución. Porque si no hay persecución, entonces su conversión, hermanos, es dudosa. Porque la Biblia enseña esto. En la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 14, dice lo siguiente. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido
de los de vuestra propia nación las mismas cosas que aquellas padecieron de los judíos. La iglesia en aquel tiempo soportaba la persecución de su misma nación. ¿Sabe qué significa predicación? Aquí les voy a dar unas cuantas fórmulas de la Biblia. ¿Sabe que la Biblia tiene fórmulas? Predicación, anote usted ahí en su cuaderno, se ha traído, porque yo siempre digo, a la iglesia se viene con Biblia, cuaderno y lapicero, porque la iglesia es una escuela. Porque a veces entra por aquí, sale por aquí y uno se olvida. La iglesia es una escuela. Pues recuerden que usted, la palabra es el alimento, pero el alimento no se sirve en la nada. El alimento se sirve en un plato. Ese plato es su cuaderno. Y el cubierto con el que come es el lapicero donde usted anota. Es importante que la iglesia siempre aprenda esto: Biblia, cuaderno y lapicero. Porque la mente es frágil, hermano. Por más inteligente que seamos, la mente es frágil. Predicación es igual a persecución, ¿sabía usted? Según la Biblia, según Dios, predicación es igual a persecución. Hay mucha gente que se convierte al evangelio, viene a la iglesia y está tranquilo, el diablo no se preocupa. A pesar de que está en la iglesia, el diablo no se preocupa, no le ataca, no le hace nada. ¿Por qué? Porque no le es problema esos cristianos. Pero si tú te levántate para predicar y arrebatarle las almas, vas a ver cómo el diablo te va a hacer la guerra, cómo el diablo te va a poner persecución, hermano, se va a cerrar todas las puertas. ¿Por qué? Porque predicación es igual a persecución. ¿Cuándo dice eso, hermano, en la Biblia? Hechos capítulo 8, verso del 1 en adelante. Voy a leer un poquito nada más, ya que el tiempo le va a ganar. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Por qué los hermanos metieron presos? ¿Por qué mataron a Esteban? Porque predicaban. Esteban, usted sabe que Esteban fue el primer mártir de la iglesia, un jovencito. Dice la Biblia que Esteban estaba tan lleno de Dios que, hermano, había una sabiduría tan grande en Esteban que nadie podía debatir la sabiduría que tenía Esteban. Conocía la escritura. Yo le pregunto a la iglesia de este tiempo: ¿conoce la escritura? Hoy en este tiempo mucha gente conoce de novelas, de películas, de fútbol, de tantas cosas, pero no conoce la escritura, y es una vergüenza. Y cantan: me voy con él, no sé con quién él se irán, pero con Jesucristo están bastante lejos. Mucha gente no entiende, hermano, el evangelio. En el evangelio, hermano, se tiene que ver todas estas verdades, porque si no nos vamos a engañar, y será triste aquel día en el cual nos diga: mené, te quiero un pasí, pesado ha sido y ha sido hallado falto. Será terrible eso, que el Señor diga: nunca te conocí. Porque aquí tenemos que aprender a hacer las cosas bien, porque, hermano, no podemos entrar al cielo así. La iglesia tiene una obligación, una responsabilidad que cumplir. Predicación es igual a persecución. Las tribulaciones son inevitables. Hechos capítulo 14, verso 22 dice, escucha, Hechos 14, 22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, para entrar al cielo no es que me convertí, ya estoy tranquilito en la iglesia y chévere, no, Señor. El día que usted se convirtió, tiene un deber de estudiar y aprender, y en un año tiene que dejar de ser un niño espiritual y empezar a hacer lo que Dios le ha mandado a hacer según la escritura. Y muchos no lo están haciendo. Y habrá una gran tristeza en aquel día, habrá un gran llanto. Hay gente de 30, 40 años que no va a subir en el arrebatamiento. Hay gente que ora, ayuda y hace tantas cosas, pero no le predica a nadie, no va a subir en el arrebatamiento. Será triste aquel día. Será triste, porque aquí dice, léalo en casa 1, 2, 3 veces que el Espíritu Santo le revele. Está diciendo y está mandando que la tribulación, hermano, es inevitable. Es inevitable.
Si tú vas a ir para el cielo, te van a pasar un montón de cosas, sales de una y entrarás en otra. Pero hermano, la confianza es que Jesucristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alabado sea su nombre para siempre. El Señor Jesucristo y el apóstol Pablo le advirtieron a la iglesia en diferentes pasajes que la tribulación era inevitable. Hechos 9 del 15 en adelante, Hechos 21 del 8 en adelante, 2 de Corintios 11 del 23 en adelante, y podemos dar un montón de pasajes donde habla de la tribulación que cada uno de nosotros tendríamos que pasar. La iglesia tiene que entender que aunque vengan esas tribulaciones que mucha gente tiene miedo, pero esas tribulaciones son necesarias, porque sin tribulación, sin pruebas, no puede haber recompensa. ¿Lo entiende? Las recompensas solamente se dan a los que soportan la persecución, a los que soportan el vituperio por la causa de Cristo. Y aquí les doy otra fórmula. Son fórmulas bíblicas. Usted sabía que la Biblia lo tiene todo, la Biblia tiene matemática, física, todo lo tiene la Biblia. Todo está en la Biblia, el pasado, el presente y el futuro. Predicación más persecución es igual a recompensa. Aprenda. El que predica y es perseguido tiene una recompensa. Si usted no predica y no es perseguido, no puede alcanzar recompensa. Es como cuando usted va a un trabajo. Si usted trabaja, le paga. Si no trabaja, no le paga. De la misma manera, predicación más persecución es igual a recompensa. Mateo capítulo 5, versos, hay bastantes pasajes, hermano, que ya no, pero les voy a mencionar para que usted tenga un conocimiento sobre esto. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, para tener recompensa, bendiciones de Dios, y bendición no es solamente dinero. El dinero es una parte de la bendición. Dios da bendiciones más grandes que el dinero. No hay mayor bendición que sea salvo. No hay mayor bendición que la vida eterna. No hay mayor bendición que tu familia vaya también para el cielo el día que parta. Hay bendiciones, hermanos, que son cosas más elevadas que el dinero. Y esas son las que Dios da. ¿Me entiendes? Por eso es importante predicar. La Biblia nos enseña que las bienaventuranzas del padecimiento de Cristo, 1 de Pedro 3:14, 1 de Pedro 4:12, Santiago 5:7, hablan de tribulaciones, pruebas, aflicciones y tantas cosas que tenemos que como iglesia soportar. Pregunto entonces, ¿somos conscientes lo que significa heredar el reino de los cielos? Heredar el reino de los cielos es a través de muchas persecuciones, a través de muchas tribulaciones. O sea que así de facilito no. Es cierto que Cristo ya, hermano, compró nuestra entrada, hermanos, en la cruz del Calvario para entrar al cielo. Ese día, si tú te mueres ese día, tú vas al cielo porque Cristo pagó en la cruz del Calvario. Pero conforme Dios te da vida, pasan los días, tu deber es de estudiar para luego predicar. ¿Lo entiendes? Y si no lo hace, es desobediencia. Y la desobediencia es pecado. Y ningún pecador entrará al cielo. ¿Lo sabía? Interesante, ¿no? La iglesia tiene que volver, porque tiene que entender que nos queda poco tiempo. El diablo, hermano, no le hace guerra a gente que está, hermano, despreocupada solamente por 2 horas de culto. La iglesia tiene que entender que hay que tomar la ofensiva. Las almas se están perdiendo y hay que ir a buscarlas. Segundo o tercer aspecto de una iglesia que está comprometida con Dios y con su obra es aquella iglesia que se mantiene santa y pura para el Señor. Y aquí es donde muchos de la iglesia en el mundo entero van a ser tarados, porque fácil es pecar, pero vivir en santidad no es fácil, hermano. Cuesta vivir en santidad. Tienes que pasar tiempo de oración, ayuno, porque recuerde
Mucha gente piensa que el viejo hombre ha muerto. La Biblia no dice que el viejo hombre muere. La Biblia dice que el viejo hombre ha sido crucificado, pero no muerto. Y el día que tú dejes de orar, de ayunar, de vigilar, de buscar a Dios, se va a salir de esa cruz y va a volver a pecar. ¿Lo entiendes? Por eso que la Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 11 en adelante, dice: mas el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer, escuche, crecer y abundar en amor unos para con otros, para con todos, como también hacemos nosotros para con vosotros, para que seáis afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Interesante, ¿no? La iglesia que va a ir aquel día, esa iglesia que se ha mantenido santa y pura, que no se ha contaminado con las cosas del mundo. Porque la Biblia, hoy la iglesia en este tiempo, hermano, está, en vez que gane el mundo se está metiendo dentro de las iglesias, se está mundanizando y mucha gente no se está dando cuenta. ¿Y qué dice Dios? Santiago dice, habla sobre esto: el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La Biblia nos manda a guardarnos de manera santa y pura, como una iglesia perfeccionada, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:6. Estoy persuadido, dice esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El día que nos convertimos en el Espíritu Santo viene a nosotros y trabaja en nosotros. Tiene que perfeccionarnos hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Le pregunto, ¿usted tiene la estatura de Cristo? ¿Usted ama como Cristo, sabe perdonar? Porque hay gente que está en la iglesia y no perdona a sus hermanos. Hay pleitos entre iglesias, no se ven, entre pastores no se ven. La gente, hermano, está haciendo muchas cosas que está fuera de lo que Dios ha establecido en su palabra. La iglesia tiene que ser perfeccionada como el Señor lo ha mandado. Judas 1:24 dice: una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que tiene que mantenerse irreprensible para la venida del Señor, dice 1 Tesalonicenses 3:13. Porque la Biblia dice en Hebreos 12:14 que sin santidad nadie verá al Señor. Es fácil decir este texto, ¿verdad? Se lo sabe la gente de memoria, pero lo ponemos en práctica, lo vivimos. Porque aquí todo el mundo parece angelito, ¿no? A ver los que se están durmiendo, tienen su aureola ahí. Todos parecemos angelitos aquí, porque nosotros no somos supermanes que vemos a través de ustedes. Pero Dios sí sabe tus pensamientos, las intenciones de tu corazón, ¿verdad? Y por eso que la iglesia todos los días debe congregar para venir delante de Dios y decirle: Señor, cambia. Así como David decía: Señor, cámbiame, ponme en mí un espíritu nuevo. Porque, hermano, todos los días fallamos a Dios. ¿Lo entiendes? ¿Por qué nos congregamos? Porque todos los días, a pesar de ser cristianos, a veces le fallamos a Dios con el pensamiento, con la mirada. Recuerda que hasta en el pensamiento ya pecamos, dijo Jesucristo. Por eso que la iglesia tiene que mantenerse sin mancha y sin arruga. El Señor dice en la Biblia en Efesios 5:27 que viene solamente por una iglesia santa y pura. Preguntémonos entonces, ¿cuál es la condición espiritual de la iglesia si Cristo viniera ahora? Delante de Dios, si Cristo viniera ahora, ¿usted partiría? Hermanita, hermano, ¿usted partiría al cielo? Si Cristo viniera ahora, la trompeta sonara el día de hoy, ¿usted subiría? Interesante, ¿verdad? Porque el Señor nosotros tenemos que vernos cómo estamos delante de Dios. No podemos engañarnos nosotros mismos. La palabra tiene que confrontarnos para que nosotros, cuando la trompeta suene, estar listos. Entonces, el tercer aspecto es que una iglesia que está comprometida con el Señor y con su obra es aquella iglesia que se mantiene santa y pura, que no se ha contaminado con lo que el mundo y el diablo le está entregando. Y cuarto aspecto, para terminar, ya que la hora es apremiante y muchos veo que están cansaditos. Hermano, mañana es feriado, nadie trabaja, ¿no? Así que podemos hacer vigilia, ¿o no? Un amén nada más. Bueno, cuarto aspecto.
Es que esto es interesante, la palabra es interesante, podríamos pasar toda una noche haciendo esto, hermano. La Biblia dice que en el cuarto aspecto, que una iglesia que está comprometida con el Señor y con su obra es aquella iglesia que siempre está lista para recibir al Señor. Primera de Tesalonicenses 4:16 habla sobre esto. Es la iglesia que está consciente de lo que va a suceder. Todos decimos, el Señor viene, Cristo ya viene. Decimos que Cristo viene, pero vivimos como si no fuese a venir. Esa es la triste realidad. Y aquí hasta los ministros están en esta triste condición. Se habla, se predica de Cristo, pero ¿sabe Dios cómo están los ministros, los líderes? ¿Cómo estamos delante de Él? Si nosotros estuviéramos conscientes de lo que significa el arrebatamiento y que el juicio de Dios, los 21 juicios de Dios de Apocalipsis vendrán sobre la tierra, no estaríamos tranquilos, no estaríamos en paz. ¿Por qué? Porque sabemos que la gente se va a perder y se va a ir al infierno y luego va a ser arrojada al lago de fuego y será triste. Entonces la iglesia que está comprometida con el Señor tiene que estar lista para esto. La Biblia habla todas las cosas que van a pasar. Jesús mismo lo advirtió. Mateo capítulo 24 habla sobre las cosas que vendrán a la tierra. Mateo 24, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13 habla sobre tantas cosas feas. Apocalipsis, desde manos del capítulo 6 en adelante, de las cosas que vendrán a la tierra. Si la iglesia fuera consciente de esto, se prepararía más. La iglesia está consciente de que este no es cualquier momento. Estamos viviendo los segundos de gracia que el Señor nos ha entregado. El arrebatamiento será en cualquier momento, como dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. Y la gente durmiendo en la iglesia. Esa es una triste realidad. La iglesia tiene que estar alerta, dice Tesalonicenses capítulo 5, verso 4. Jesús habló de todos estos acontecimientos. ¿Cuán tan lista? Yo preguntaría una cuarta pregunta. ¿Cuán lista estará la iglesia para recibir al Señor? ¿Estamos listos para recibirlo? Interesante, ¿verdad? Que la Biblia tiene que confrontarnos. Todos queremos algún día ver al Señor. Todos queremos estar en la presencia del Señor. Eso es cierto. Nuestro Dios nos ha dejado las Escrituras como ese mapa que nos guía a esa meta. Si usted no conoce este mapa, usted no podrá entrar, porque no está listo, no se va a poder preparar. Nuestro Dios nos ha dejado en las Escrituras ejemplos claros que nos van a animar en los tiempos difíciles de nuestra vida. Así como los hermanos de Tesalónica fueron perseguidos, esparcidos, pero continuaron predicando. La responsabilidad es individual. Según estos cuatro aspectos, tenemos que ver esto. Escucha bien, aprende esto. Es mi responsabilidad predicar hasta que Cristo venga. Segunda Timoteo capítulo 4 lo dice. Que prediquemos la palabra. 2. Es mi responsabilidad continuar soportando las tribulaciones hasta que el Señor venga. Porque muchas veces me dice, Señor, ya no aguanto, hasta aquí nomás. Algunos se entregan al ministerio como si fuera cualquier cosa. Ya no, Señor, hasta aquí nada más. La Biblia dice que el llamamiento y los dones son irrevocables. Aquí no hay renuncia. El Señor no acepta renuncia de nadie. Usted fue llamado con un propósito, con un objetivo, y es su responsabilidad soportar hasta el final. La gente dice, no, yo no aguanto. Yo no aguanto a mi esposo. Yo no aguanto a mi esposo. A mí se me ha acercado en consejería mucho, hermano, me quiero divorciar. Y gente que ha sido líder en la iglesia. Gente de 30 años en la iglesia pidiendo divorcio porque ya no aguanta. Imagínate cómo está la condición de la iglesia, porque no quiere soportar. Tenemos, es nuestro deber, nuestra obligación soportar. Mi responsabilidad, 4, es continuar siendo santo hasta que Cristo venga. No me puedo contaminar así como Daniel se guardó, así como José huyó del pecado. No contaminarnos, porque si no, en vano habrá sido que tantos años en la iglesia, derramando lágrimas, ayunando, cantando, predicando, y al final metemos la pata. Será triste.
Es mi responsabilidad continuar, hermano, alerta y velando, sobrio, hasta la venida del Señor. Es su responsabilidad de cada uno de nosotros. Pónganse en pie, la iglesia, por favor. Pónganse en pie, la iglesia. No quiero cansaros más, no quiero asustaros más tampoco, porque veo algunos asustados. Ser cristiano, hermano, es la mayor honra que tenemos. Es lo más extraordinario que el Señor. Es mejor que un doctor, que ser abogado, ingeniero. Porque ser cristiano es ser, hermanos, un hijo de Dios, un embajador de Cristo en esta tierra. La pregunta es: ¿estamos a la altura? ¿Somos dignos? Hemos fallado en muchas áreas. Y he mencionado solamente estos 4 aspectos, hay más. Según lo que hemos el día de hoy aprendido, sinceramente, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo estamos? Deberíamos hacer una mirada introspectiva, hermanos, de cómo estamos. No podemos engañarnos, no se puede tapar el sol con un dedo. La gente que nos está mirando a través del canal, todos nosotros tendríamos que decirle: Señor, correr a los pies de Cristo y decirle: Señor, ayúdame, perdóname. Señor, llevo tiempo en la iglesia, pero no estoy haciendo esto. Digo que te amo, pero estoy lejos. Señor, ten misericordia de mí. Pidamos en oración en este momento, un instante, vamos a orar. Misericordia. Misericordia, hermano. Porque si sonara la trompeta, ¿cuántos partirían? Si usted quiere pasar conmigo a orar aquí adelante, bienvenido. Si usted quiere hacerlo ahí, igual. Voy a orar en esta hora, porque el Señor me ha entregado para entregar. Quisiera entregarnos. Si hay alguien aquí que quisiera orar, que haga una oración especial por su vida, no importa si usted es cristiano o no es cristiano, usted necesita de Dios cada día más. Necesitamos de Dios. El Señor en esta hora nos ha hablado. No podemos volvernos como hemos venido. Tenemos que irnos perdonados, que el Señor quite esa carga. El Señor en esta hora nos ha mostrado nuestra condición. En esta hora digamos al Señor: ten misericordia, perdóname. Señor, ayúdame, por favor, socorre. Cámbiame, Señor, en esta hora. Ten misericordia de mí. Así como gritaba Bartimeo, decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hoy dile: Señor, ten misericordia de mí. Perdóname, Señor Dios mío, porque he estado viviendo de una manera pasiva. Y ahora sé que tú me has llamado, Señor Dios mío, no para estar sentado, sino porque hay muchas cosas que tengo que hacer y estoy lejos, Señor. Hoy quiero comprometerme contigo. Hoy quiero, Señor Dios mío, volver nuevamente a la senda antigua, volver nuevamente a los primeros linderos, Señor, que hacer lo que tú mandas en tu palabra. Porque si no, será triste aquel día, Señor. Ten misericordia de mí, ten misericordia de la iglesia, ten misericordia de mi familia. Dile: en esta hora, Señor, he venido en esta hora. Trata con mi vida, Señor, cámbiame, transfórmame. Ten misericordia, Espíritu Santo, toca las vidas en esta hora. Señor, toca los corazones en esta hora. Dios del cielo y de la tierra, en esta hora trata con tu pueblo. Espíritu Santo, trae convicción de pecado, Señor Dios mío. Tú conoces nuestras vidas. En esta hora quita lo que no sirve y pon lo que falta en esta hora. Oh, bendito Dios del cielo y de la tierra. Ahora sienta el Señor, sienta la presencia de Dios. Que lo ministre, que el Señor le muestre cuál es su condición. Mire su condición espiritual delante de Él. En esta hora mírese delante del Señor cómo usted está. Solamente Dios sabe cuánto tiempo estaremos en esta tierra. Si partimos en esa condición, se habrá acabado.
una honra, es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad que hemos asumido. No podemos ser los mismos, tenemos que cambiar, tenemos que salir al frente a pelear la buena batalla. El mundo se está perdiendo, tenemos que ser conscientes de ello. Dile: Señor, cámbiame primero, Señor Dios mío, y dame las fuerzas para salvar a los que todavía están en las manos del maligno. Tú tienes familiares, gente que conoces, que sabes que estás mal. Tu obligación es pelear por ellos, ayudar, vigilar, orar, predicarles el evangelio. Asume esta responsabilidad, iglesia. Delante del Señor asume esta responsabilidad, porque si no le darás cuenta a Dios en aquel día. La Biblia dice que todos seremos pesados. Algunos han edificado sobre madera, heno y hojarasca, y cuando el fuego pase los consumirá y no tendrán nada. Bienaventurado el que edifica sobre oro, plata y piedra preciosa. Como iglesia de Jesucristo, en el nombre de Jesús, les hago un llamado a pelear esta última batalla. Pablo quiso pelear su batalla. Pablo anhelaba esperar vivo el arrebatamiento de Cristo. A nosotros se nos ha concedido esta responsabilidad. No seamos negligentes y resplandezcamos como luz en este mundo. Brillemos como embajadores de Cristo, representémosle bien. Padre, bendice a tu pueblo en esta hora. Bendice a tu iglesia, Señor, en esta hora. Muéstrale, Señor Dios mío, su condición, qué es lo que hay que quitar y qué le falta, Señor, para que continúe marchando. Y une a las iglesias, Padre, porque el tiempo se ha terminado. Padre, que ese espíritu de unidad entre los hermanos, entre todas las iglesias, porque desunidos no podremos avanzar. El diablo nos ha plantado batalla. ¿Quién será el valiente que dirá: henme aquí, envíame a mí? ¿Quién dirá: Señor, yo estoy disponible, aquí estoy, Señor, haz de mi vida como tú quieras, lo brindo en servicio a ti, Señor? Toma control de mi cuerpo, de mi alma, de mi espíritu, de mis pensamientos y de mis emociones. En el nombre de Jesús. Padre, derrama de tu aceite fresco sobre tu pueblo en esta hora, Señor, para que sus lámparas no se apaguen nunca, Señor, y alumbre, Dios del cielo y de la tierra. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre mío. Gracias de todo corazón. Te amamos, bendito Dios. Te amamos, Señor. Que lo sepa el diablo, que lo sepa el mundo. Te amamos, Dios. Usa nuestra vida, bendito Dios. Gracias, Señor Dios mío. Levante sus manos, iglesia de Jesucristo, en esta hora. Y vamos a glorificarle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo, por favor. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Los amo, que luchen